una oración al Espíritu Santo. Si nos ponemos en presencia, estamos dentro. Cayó el curso y dentro de la novena a San Juan Pablo II, que es el 22. Así que justo calzó perfecto. Era la fecha que había disponible. Sí. Del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Te pedimos Espíritu Santo que vengas esta tarde a este lugar, a nuestros corazones y nos dispongas a mí a hablar en el nombre de Jesús. Y a quienes vinieron a escuchar, a abrir su corazón a la palabra que vos tengas hoy para ellos. Ven Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenas tardes. En mi familia de origen, mis padres y mis hermanos, no nos gusta mucho hablar de temas personales. En general, somos todas cosas profundas, no todos tienen fe, pero como nos incomoda, así que cuando nos juntamos, nos gusta hablar. La pregunta clave es: ¿cuál es la película que viste anoche? En general es el fin de semana, entonces hacemos referencia al viernes, o qué serie estás viendo, ¿no? Y hay algo en esa de hablar de la película que uno está viendo, de la serie, etcétera, nada, que da también para hablar de algo un poco más, pero sin comprometerse. Pero bueno, está bien. Y dentro somos todos bastante fanáticos del cine y hay una historia familiar, ¿no? Que es mi papá cuenta, porque yo debía tener en ese momento 1 año, que cuando salió la película de Star Wars, él tuvo la oportunidad de verla no habiendo salido del cine todavía, ¿no? Entonces, él fue y lo vio con 3 amigos. Y cuando salió de ver esta película, tuvo la necesidad de ir a contarle a todo el mundo que había visto una película que cambiaba la historia del cine. Así que me lo imagino llegando ahí a contarle a mi mamá y tratando de transmitirle lo que había significado ver esa película, ¿no? Que evidentemente lo había impactado tanto que se convirtió en una película y en una saga de culto para toda mi familia. Así que cuando iban saliendo las nuevas, íbamos yendo todos juntos a las que vinieron después, ¿no? De las 3 primeras. Para las 3 primeras no llegué a ir al cine, tengo que aclarar que soy grande, pero tampoco tanto, digamos. Bueno, y esto nos lleva a una palabra que es clave para empezar a introducirnos a los temas que vamos a ir viendo en estos 3 encuentros, ¿no? Que es la palabra experiencia. ¿Qué es una experiencia? ¿Qué entendemos nosotros por experiencia, ¿no? Las historias, las películas nos ponen en contacto con experiencias comunes y por eso son tan atractivas. Por eso también nos pasa que si yo empiezo a decir, che, estoy viendo esta serie, me copó, me fascina esta serie, y el de al lado te dice, ay no, a mí no pasa el primer capítulo, y decís, ay, qué incómodo, ¿de qué seguimos hablando? Y además te parece raro, pero para vos fue muy significativa. Al revés, cuando encontrás a alguien que se engancha y empiezan a analizar los personajes, bueno, ahí hay algo común, ¿no? Y por eso nos gustan las historias y nos gusta hablar de ellas. ¿Qué es eso común? Es un conocimiento que nos atraviesa y nos involucra como personas, ¿no? Nos interpela a nosotros. Siempre me gusta pensar en cómo era la vida de la gente hace un siglo, hace 2 siglos, hace 3 siglos, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, en 1700, una persona que estaba viviendo en el medio del bosque de la selva, no, en el medio del bosque de Alemania, viene otra persona y dice, no, estuve en las Américas y conocí los delfines. Le va a empezar a contar, probablemente lo relacione con alguna imagen de pez que tenga en su cabeza, pero no va a tener ni idea de que es un delfín. Pasa un siglo, ve en una enciclopedia una ilustración y ahí dice, bueno, una idea más adecuada. Finalmente tiene la posibilidad europeo de viajar a
al Caribe y a ir y nadar con delfines. Y hay algo que cuando alguien te dice nadé con delfines, uno dice, wow, qué experiencia espectacular, ¿no? No sé por qué, pero en el imaginario, yo lo hice, de hecho lo hice, pero hay algo que uno, wow, cuando uno lo atraviesa, cuando eso se vuelve significativo para uno, ¿no? Es el concepto de una realidad. Hoy está muy de moda las experiencias, regalar experiencias, bueno, es atravesar algo, ¿no? Pasarlo. Y esta es la propuesta que nos quiere dar Juan Pablo II a nosotros con estas catequesis en las que nos vamos a meter. Es comprender una verdad que es objetiva, estos títulos por ahí de verdades que conocemos, verdades de fe, nociones, palabras que para nosotros las queremos, sabemos que son verdad, pero por ahí no son significativas, no nos comprometen como personas, ¿no? Y todavía no nos dejaron huella. Mi experiencia con la teología del cuerpo justamente fue eso, fue algo que me deja huella, que todavía me moviliza, ¿no? La conocí en el 97-98, cuando estaba en la facultad, estudié filosofía y me acuerdo que la di para un final de tercer año. Porque me había parecido espectaculares, di el primer ciclo, que es el que vamos a hablar ahora, pero recuerdo haber entendido específicamente qué significaba la vergüenza en la playa, unas semanas más tarde probablemente, porque de diciembre a enero estaría en la playa, y de pronto me cerró perfecto, y no se me fue nunca haber comprendido eso, que lo vamos a ver en el tercer encuentro, ¿no? Bueno, eso es una verdad con sentido, y es un poco a lo que las invito a disponerse en estos momentos que yo voy a ir compartiendo con ustedes. ¿Qué es la teología del cuerpo? Porque yo empecé a estudiarla a fondo hace 5 años y no estaba tan de moda como está hoy y como va haciendo el rum de eso. Bueno, estrictamente son 129 catequesis que dio Juan Pablo II entre 1979 y 1984. Está recién llegado al papado. Las catequesis las dan estas audiencias de los miércoles, que son las enseñanzas que los papas desde el principio del siglo XX dan cada miércoles, ¿no? Y que van transmitiendo en ese espacio como, bueno, lo que quieren ir diciéndole a la iglesia en ese momento, ¿no? Así que eso son la teología del cuerpo. ¿Cómo las define Juan Pablo II? Este conjunto de audiencias que se fueron publicando semana a semana en el Observatorio Romano, que él ya las tenía escrito un libro como obispo, ¿no? Y lo va transformando para presentarlo en las audiencias de los miércoles. Él la define como una antropología adecuada. ¿Qué es esto? Un estudio del hombre sobre qué significa ser persona. Después vamos a ir entrando en el concepto de adecuado, ¿no? Pero bueno, es una antropología, pero también se conocen como la teología del cuerpo. ¿Por qué hablamos de teología del cuerpo? Digamos, teología es el estudio de Dios. Teólogos, estudio de Dios. ¿Cómo podemos hablar de una teología del cuerpo de Dios que es espíritu, ¿no? Bueno, esta palabra estaba yo estudiando, empecé a estudiarlas más a fondo en la pandemia, entonces me encerraba una hora que era ideal a leer las catequesis en un cuartucho que había encontrado, mientras todos mis hijos poluleaban, tengo 5 hijos por ahí. Una de las nenas que en ese momento tendría 9 años, se mete en mi cuarto y agarra el libro así y dice, "Ma, ¿qué es la teología del cuerpo?" Y yo dije, nada, ¿cómo le explico a una nena de 9 años qué es la teología del cuerpo? Y me mira mientras yo carburaba y me dice, porque Jesús se encarnó. Tiene capacidad la chica. Vamos, pero bueno, en el fondo, sí, Dios se encarnó, se puso rostro, y eso hace que Jesús sea quien nos revela a nosotros qué significa ser persona, ¿no? Y es a partir de ahí que podemos hacer una teología del cuerpo y reconocernos quiénes somos desde lo que Jesús mismo nos va enseñando, ¿no? Es como si nos paráramos, miráramos quiénes somos, pero desde arriba, ¿no? Desde la luz que viene de arriba. Cuando siempre estamos intentando vernos desde abajo, muchas veces, de comprendernos
pero por ahí más de nuestras dificultades. Entonces ahora, desde la luz de Jesús, nos podemos comprender. Esta teología del cuerpo es una saga, tiene 3 partes, ¿no? Principalmente el cuerpo principal es un tríptico. Nosotros vamos a ver la primera parte, después hay otras catequesis al final que van tocando distintos temas que no son parte de este tríptico, pero lo esencial está en esta historia del ser humano, que empieza hablando del hombre original, lo que estaba en el principio, la precuela, digamos, la historia de la historia. A todos nos encantan las precuelas, a mí me copa, cuando uno se enganchó con un personaje y después entró a conocer el principio, el origen, es espectacular. Yo por eso me gusta tanto este primer ciclo. Después viene el hombre histórico, es el hombre post-pecado original, es donde estamos nosotros, ¿no? En este nudo, la batalla. Bueno, Jesús se refiere también ahí a nosotros. Y finalmente habla del hombre escatológico, que es el hacia dónde vamos. Es espectacular, es una parte mística de las catequesis, donde, bueno, para saber que el Waze de verdad nos lleve, tiene que tener la dirección exacta. Y por eso en esta catequesis nos describe cuál va a ser la experiencia del cielo y del fin de los tiempos, obviamente limitada, pero hasta donde su mística nos lo pueda revelar, y es espectacular. Así que bueno, y esta saga está hecha a partir de la meditación, de la lectio divina, de una meditación realmente muy profunda de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque si es Cristo quien nos revela, es a partir de las Sagradas Escrituras. La primera cita que toma es de Mateo 19. Es una cita que es como un punto central. Los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito al hombre divorciarse. Digo, hay preguntas que atraviesan todos los tiempos, claramente, ¿no? Eso es una pregunta, no te imaginas, y digo, sí, hace 2000 años, bueno, ya estaba este problema. Y de hecho había estado antes, que dice, bueno, Moisés se lo permitió a ustedes por la dureza de su corazón. Pero Jesús, en vez de entrar en la casuística y empezar a decir, no, en este caso pasó tal cosa, en este otro, no sé qué, bla, 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 que en general a veces tenemos la tentación de hacer en todos los ámbitos de la vida moral, humana, agarra y dice, vayamos al principio, vayamos al origen, veamos cómo pensó Dios al hombre antes de que fuera atravesado por el pecado original. Y esa es a donde nos lleva Jesús y a donde se ubica San Juan Pablo II para empezar con esta reflexión, esta antropológica sobre qué significa ser persona, ¿no? Ahí le dejé unas citas que vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro. La primera nos dice, ¿por qué? ¿Qué significa ir al origen? ¿Y qué sentido tiene ir al origen, ¿no? Es ir al origen, es ir a este estado de inocencia original, ¿no? Lo que dice Juan Pablo II es que no es solamente un hecho temporal, no vamos a algo que pasó antes, sino que vamos a algo que es más profundo en nuestro ser. Nosotros todavía hoy somos, de alguna manera, ese hombre original, y es lo que le pasó al hombre en Génesis, tiene algo para decirnos hoy a nosotros, ¿no? Dice, si hay una gracia perdida es porque hay una gracia que estuvo. Dice, el estado de gracia entonces comporta también una referencia a la gracia, que era esta gracia de la inocencia original. Y vamos a ir a ver ese momento, ¿no? A conocer ese momento. Y dice, bueno, esto en la cita 2, dice, si no, digo sobre todo yo, es que esta prehistoria teológica está siempre en la raíz de toda experiencia humana. Entonces, nos habla de experiencias de nosotros hoy. Y ahí tenemos que ir yendo, ¿no? Experiencias que están en nosotros de una manera ordinaria, en lo cotidiano. No son cosas muy abstractas ni separadas, sino que hacen referencia a nuestra experiencia cotidiana. Y otro dato para tener en mente, como marco, es que cuando hablamos de hombre, en la cita 3 dice, vamos a hablar de la experiencia de soledad del primer hombre. Bueno, la palabra hombre nos estamos refiriendo, acá es todavía previo a la referencia del hombre creado como varón y mujer. Entonces, cada vez que hablamos y decimos hombre, estamos hablando del ser humano, del hombre en general, en su estado, digamos, en aquello que somos antes
ser además, que vamos a ver en el cuento siguiente, varón y mujer. Bueno, nos lleva a un tema existencial. Les voy a leer la cita, ¿no? La cita sobre la que vamos a reflexionar hoy. Es larga, pero me parece que está al principio, también la tienen ustedes. Me parece que está buena leerla, está bueno leerla porque a mí me gusta, bueno, ir a la palabra y saber que es desde ahí, ¿no? Desde donde estamos meditando. También los invito a irse haciendo imágenes a lo largo que la vamos leyendo porque es el segundo relato de la creación del hombre. Hay un primer relato que histórico, o sea, San Juan Pablo II explica en las catequesis que este primer relato es posterior al segundo relato y por eso es más abstracto y conceptual. En cambio, este primer relato es más descriptivo. Y también antes de leerlo es importante tener en cuenta que es un lenguaje simbólico, ¿no? El que vamos a leer. No es un lenguaje, ni es un artículo periodístico, entonces no vamos al Génesis a buscar una descripción exacta de qué fue lo que pasó, ni es una novela, vamos al Génesis a escuchar una linda historia que nos puede servir. Es, como digamos, algo verdadero que está escrito en un lenguaje de signos para que podamos entender. Entonces la pregunta no es si comió o no una manzana, Adán, que además no aparece la manzana en el relato de la caída, sino qué significa comer, ¿no? Morder el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y esa es la mentalidad con la que nos tenemos que acercar al texto. Así que paciencia mientras lo leo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Paso siguiente, les voy a compartir esto. Pasamos de la Biblia a una publicidad. Que una amiga la vio, la dejó tanta marca que me la comunicó y yo la tuve que ir a buscar. Bueno, ¿qué pregunta nos arroja esta publicidad? Primero, como una publicidad es algo que evidentemente está en el rum de la sociedad en la que habitamos, ¿no? En la que vivimos. La pregunta que nos tira primero ¿es lo mismo tener un bebé que tener un cachorro, que tener una mascota? Vale la pena preguntárselo, ¿no? ¿Cuál es las necesidades, la dignidad de un bebé y la de una mascota? Y bueno, yo voy a tirar todas las preguntas y después vamos a las respuestas. Quédense ahí con ese, pero pensando ustedes, ¿no? ¿Qué le contestarían a la persona que
hizo esa publicidad. Estos son carteles que voy a presentar ahora, que no son publicidades, sino que son statements, pronunciamientos que voy encontrando por la calle mientras camino. Todas las fotos las saqué yo, porque leo todo lo que pasa y por eso no puedo usar remeras que tengan inscripciones, porque yo leo todas las inscripciones que voy encontrando. Las publicidades en la Panamericana, por eso no manejo. Pero bueno, estas las fui encontrando a lo largo de bastantes años y les voy sacando fotos. También, algo, alguien no algo, basta de esclavitud animal, quieren vivir igual que nosotros. La capacidad de sentir y percibir nos hace iguales a los demás animales. Los animales son personas, no recursos, ¿no? Bueno, esto es lo que nos tira la pregunta de todo esto es ¿en qué sentido somos iguales a los animales, no? ¿Somos iguales a los animales? ¿En qué somos iguales a los animales? Yo hice mi listita también, esas son las cosas que voy pensando mientras leo estas cosas en la calle. ¿En qué somos iguales a los animales? Bueno, nos reproducimos, nos alimentamos, dormimos, nos comunicamos mediante sonidos, reaccionamos instintivamente, sentimos placer y sufrimiento físico y nuestros cuerpos se descomponen al morir, ¿no? De alguna manera todo ese universo, y creo por ahí algunos podrían encontrar, no sé si alguien tiene alguna otra cosa que piense, bueno, en esto somos iguales a los animales. Pero bueno, en definitiva esta fue mi primera lista que pensé, bueno, en todo esto somos iguales a los animales. Ahora, lo hacemos de la misma manera que los animales, ¿no? Pienso que comemos, pero como relata el texto bíblico que leímos recién, cultivamos la tierra, ¿no? Comemos y comemos de una manera bastante compleja, ¿no? Primero que los animales de la misma especie, también lo vamos a ver, comen todos lo mismo. Nosotros comemos, nos juntamos para comer, comemos de más, comemos de menos. Evidentemente alrededor de la comida hay un montón. Y elegí esta imagen porque cuando estaba en el colegio primario me impactó mucho, todavía no tuve la experiencia de ir a Perú, pero yo voy a llegar. Esta idea de los incas que nos escalonaban y cómo vencían la geografía para poder cultivar, ¿no? También habitamos en casa, pero no en nidos todos iguales, sino que habitamos en casas que muchas veces no tienen tanto que ver con vencer los problemas que el tiempo, la lluvia, la noche y el día, sino que tienen que ver con una experiencia estética de donde habitamos. Generamos tecnología, ¿no? Herramientas, creamos desde la rueda hasta la captación de la electricidad y hasta la inteligencia artificial. La captación de también es otra de las cosas. Pensar que la electricidad estaba ahí, estuvo ahí desde el principio, como una fuerza que alguien fue como, bueno, yo creo que el conocimiento es acumulativo, entonces en algún momento logramos como seres humanos captar esa energía, meterla en cables y vencer la noche. Ya la diferencia entre el día y la noche ya no depende para nuestra vida. Bueno, es más sano dormir de noche y mantener ese ritmo, pero podemos vivir al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque logramos esta tecnología. Hablamos, pero hablamos con lenguajes distintos dependiendo de la historia y la geografía. Y muy complejos los códigos, ¿no? Esta es una foto de una exposición, yo trabajo también en arte y es una exposición que hice sobre caligrafía china. Y entonces todo este año estoy con toda la caligrafía china, hablando de la caligrafía china, y digo, bueno, es muy loco cómo dibujan en un signo una palabra que tiene su unidad de significado, muy diferente a nosotros que sumamos letras, ¿no? Ahora, también es loco que ese idioma puede tener sentido para nosotros podemos decodificarlo, no me dedico a estudiar chino, pero sí mucha gente a la que estoy alrededor, y podemos aprender a entenderlo, entonces se puede dar una comunicación, no solo generamos idiomas muy distintos, sino que podemos comprender lo que eso significa. Nos preguntamos por el sentido y el origen de nuestra vida, y bueno, esto no podía faltar. Hacemos arte, ¿no? Y eso es, devolvemos de alguna manera una interpretación propia de lo que para nosotros es una experiencia de vida, ¿no? O sea, Van Gogh frente a esta noche estrellada crea su visión de la noche estrellada
estrellada solo sin ningún fin más útil que la belleza que derrama, ¿no? Y además compartirla. Formamos comunidades, compartimos nuestra vida interior, hablamos de nuestra intimidad, de quiénes somos, de cómo nos sentimos, asumimos compromisos para toda la vida, medimos el paso del tiempo, festejamos los cumpleaños. Es algo muy loco pensar, ¿por qué festejamos los cumpleaños? ¿Qué sentido tiene? El otro día alguien me dijo, a partir de que es bastante reciente en la historia de la humanidad registrar y festejar el cumpleaños, pero para nosotros es algo indispensable y tiene muchos significados. Nos sentimos tristes y angustiados más allá del dolor físico. Por ahí no estamos experimentando ningún dolor físico, igual sentimos tristeza, ¿no? Entonces nuestras experiencias superan la experiencia física de sentir tristeza o bienestar, ¿no? Y hacemos cementerios, ¿no? No es que dejamos los cuerpos tirados por ahí a que se descompongan, ¿no? Los otros cuerpos humanos, sino que creemos que hay una dignidad tal en ese cuerpo que los enterramos y hacemos cementerios con toda la belleza artística que muchos de ellos tienen, ¿no? Entonces, en esto nos diferenciamos de los animales. Cultivamos la tierra, la cuidamos, nombramos y en este encontrar de Adán, estos son los tres verbos que aparecen en el texto que acabamos de leer, ¿no? Entonces, en estas palabras encontramos cuál es la experiencia del hombre por la cual no encuentra entre todos los animales una ayuda adecuada, ¿no? No puede ver en ellos alguien que sea capaz de lo que es él. Y en relación a esto, la cita número 4 nos dice: el primer medio fundamental para dominar la tierra se encuentra en el hombre mismo. El hombre puede dominar la tierra porque solo él y ningún otro de los seres vivientes es capaz de cultivarla y transformarla según sus propias necesidades. He aquí el primer esbozo de una actividad específicamente humana parece formar parte de la definición del hombre, ¿no? En Tectoyavista es este segundo relato de la creación del hombre. ¿Sí? El hombre está en el mundo visible como un cuerpo entre los cuerpos. Y él mismo descubre en esta diferencia, en esto que no ve que los demás, o sea, Adán se da cuenta que él es capaz de hacer cosas que ningún otro de los animales que están junto a él puede hacer, ¿no? Y eso lo descubre en su propio cuerpo, ¿no? En la experiencia que él tiene de su propio cuerpo, en la capacidad que tiene de cultivar la tierra, en la capacidad que tiene de nombrar, ¿no? Pienso, el nombrar es un verbo que nos habla de muchas cosas. Nombramos porque conocemos, porque podemos definir, porque podemos catalogar, ni hablar porque podemos generar una palabra, ¿no? Entonces, todo eso, y hay un acto también de la libertad. ¿Qué aparece acá? El hombre es capaz de comprender la realidad, de comprenderse a sí mismo y de actuar sobre la realidad. Esa acción que hace, se hace por su propio cuerpo, ¿no? Dice, en esta actividad el cuerpo expresa a la persona. La verdad es que nosotros solo conocemos a los demás porque lo vemos con nuestros ojos. Es así, el cuerpo expresa quiénes somos y los demás nos pueden conocer por eso. Y el cuerpo expresa qué somos capaces de hacer, ¿no? En filosofía se dice, el hacer sigue al ser, ¿no? Aquello que nosotros hacemos, lo hacemos porque somos de tal manera. Entonces, si somos capaces de cultivar la tierra y de nombrar, es porque hay algo en nosotros que nos hace capaces de hacer eso. ¿Qué es? Y que no los hace a los animales, hay algo en los animales que no tienen, claramente. ¿Qué es lo que tiene el hombre que lo hace capaz de? Es su alma de naturaleza espiritual.
la diferencia entre el hombre y los animales también tienen un alma. El alma, lo que llamamos alma, es el principio que ordena la materia y que hace de todas estas moléculas y de todos estos átomos un perro. Este árbol en particular, ¿no? Hay un orden, ese es el alma de... Ahora, esa alma como principio ordenador en el hombre es un alma que por lo que vemos que hace es espiritual, quiere decir que trasciende la propia materia, ¿no? Porque para conocer necesito hacerme otro en cuanto a otro. Ahí está mi trascendencia. Para conocerme a mí mismo tengo que poder, de alguna manera, doblarme sobre mí mismo, reflexionar, para poder tener esa experiencia de darse cuenta que está solo y que no hay ningún otro animal como él. Adán tiene que reflexionar sobre sí mismo, es su propia subjetividad la que se expresa en ese momento en la experiencia de Adán. Y todo esto sucede en el cuerpo, es conocido a través del cuerpo, de alguna manera, es conocido a través del cuerpo, y nos habla de la naturaleza espiritual del alma humana. Dice, el cuerpo mediante el cual, la número 6, ¿no? Dice, el cuerpo mediante el cual el hombre participa del mundo creado visible, lo hace al mismo tiempo ser consciente de estar solo, ¿no? O sea, es en esta misma experiencia de su propio cuerpo y de todo lo que su cuerpo es capaz de hacer que el hombre experimente esa inadecuación. Ahora, el hombre tiene un alma espiritual, dijimos, por todo esto. De la materia no puede venir nada que no sea más que materia. Entonces, del óvulo y el espermatozoide, que son como esa base, ese barro sobre el que cada persona tenemos origen, cada uno tuvo origen en el encuentro entre un óvulo y un espermatozoide. Ahora, de esa materialidad no puede surgir una persona. ¿Por qué? Porque un óvulo y un espermatozoide, si ustedes piensan, son dos células, una de su cuerpo y otra de otro cuerpo, un cuerpo masculino, no pueden generar un alma espiritual. Y esto es una realidad fundamental para nosotros, porque ¿qué significa? Que así como Dios sopló sobre Adán para que viviera, sopla sobre cada uno de esos nuevos niños que vienen al mundo, ¿no? Sopló sobre cada uno de nosotros en nuestro origen. Él es el hacedor de nuestra propia vida. Entonces no somos casualidad. Dios sabía que nosotros íbamos a llegar, porque Él nos dio nuestra alma espiritual. Entonces, ahí está la dignidad del ser humano, ahí está la dignidad del cuerpo de cada persona, en que tuvo origen directo de la mano de Dios, cada uno de nosotros. Y esto me hace pensar en una cita de Amor y Responsabilidad, de un libro anterior, de Juan Pablo II, antes de ser además Papa, donde él leyéndola dice, bueno, Dios es más padre de mis hijos que yo. Y me quedo rebotando, tengo 5 chicos. Bueno, sí, en el fondo, no en el fondo, en la realidad, en la profundidad, él quiso y fue más consciente de quién iban a ser mis hijos de lo que yo nunca podría haber sido consciente en ese momento de su concepción. Él sí sabía que estaba surgiendo una nueva persona. ¿Y quién era esa persona, no? Entonces, esta es la dignidad que tiene una persona que no tiene ningún animal, ¿no? Porque no tiene alma espiritual. Creo que en teoría es como, bueno, sí, está todos la cajonera la tenemos, pero creo que hay que masticar esta realidad, ¿no? Y por eso no nos tomamos una licencia de adopción cuando llega una mascota a nuestra casa, ¿no? Justamente, no solo, mamá no tiene la dignidad, no tiene las necesidades que tiene un bebé. Y de todas estas palabras que aparecían, ¿no? Alguien, esclavitud, persona, bueno, todas son palabras que definen al hombre. Alguien es alguien que puede decir yo, que tiene la subjetividad y el conocimiento de sí mismo para decir yo. Esclavo puede ser el que es libre, el
que no tiene libertad, que no tiene la experiencia de elegir, no puede ser esclavo. Entonces no puede haber esclavitud animal, sino dejarse la libertad. Juan Pablo II usa dos términos que acá están en la cita número 5, que dice, bueno, la estructura de este cuerpo es tal que le permite ser autor de una actividad puramente humana, ¿no? Esta actividad, el cuerpo, expresa a la persona. Es pues, en toda su materialidad, formó al hombre del polvo de la tierra, como penetrable y transparente, de modo que deja claro quién es el hombre y quién debería ser. Gracias a la estructura de su conciencia y su autodeterminación. O sea, ¿qué nos expresa la persona? Él usa estos dos términos, conciencia y autodeterminación. Una cosa que tiene, si algún día van y quieren leer las catequesis directamente, es que muchas palabras, justamente para que nosotros podamos ir al fondo de su significado, que no usan, no dice inteligencia y libertad. Podría decir inteligencia y libertad y todos lo meteríamos rápidamente en un casillero que ya conocemos. Ahora le da una vuelta de tuerca distinta. Habla de conciencia. La conciencia es saber que yo soy. Y autodeterminación es la capacidad de ser libre, pero no solo libre de transformar la tierra, digamos, sino libre sobre mí mismo, ¿no? La capacidad de determinarme a mí mismo dentro de quién soy. Bueno, esas dos palabras con las que nos habla de libertad y de inteligencia, y que las vemos en cultivar, nombrar, etc., justamente nos dicen quién es el hombre y quién es la persona que es capaz de ser verdaderamente libre, ¿no? Es alguien que se conoce a sí mismo y puede elegir. Ahora, venimos hablando de que todo esto se expresa en el cuerpo de la persona y hoy es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente esta unidad entre alma y cuerpo está en crisis, ¿no? Y lo primero que vimos, esta publicidad sobre la adopción de las mascotas, o todos estos carteles de los veganos, nos terminan identificando a nosotros con los animales, ¿no? En definitiva, reducen lo que significa ser persona a lo que significa ser cuerpo. Me están marcando que estoy alargándome, pero no. A lo que significa ser cuerpo, ¿no? A nuestra animalidad. En el fondo, todas estas palabras que vimos que nos hacen parecidos a los animales son todas las que tienen que ver con nuestra animalidad, nuestra corporeidad, pero nos reducen a eso, ¿no? Y nuestro cuerpo es el cuerpo de una persona humana. Ahora, el otro extremo, el peligro siguiente, es creernos que somos solo una psiquis, solo una conciencia, solo un espíritu, ¿no? Y el cuerpo es algo accidental. Entonces, ama la piel que habita, ¿no? Esta es bastante sutil, la de los cachorros no era sutil. Y además está basada en una gran mentira, porque nos moviliza afectivamente pensando que vamos a encontrar un bebé abandonado y había un perro. Esta es más, no la captamos en 2 minutos, porque uno dice, bueno, ama la piel que habita, está bien, está bueno cuidarme, es importante cuidar mi cuerpo, obvio, está bien. Pero habitas es la palabra en la que tenemos que detenernos, digamos. Yo habito un lugar que puedo dejar de habitar, que me voy. Un cuarto, una casa y el caracol, su caracol, no sé cómo se dice. Hace referencia a una película de Almodóvar que justamente plantea todo esto, bueno, si la persona es o no su cuerpo. Que es una película bastante compleja, que no recomiendo, pero no importa, yo no la vi porque ya conozco el contexto y dije no me la sé. Pero bueno, la publicidad hace referencia a esa película y bueno, nos pone también en un problema contemporáneo, ¿no? Somos solo una conciencia, me hace acordar a otra serie, esta es otra publicidad que saqué enfrente de Congreso de tribunales, que nada, obviamente está tratando de lidiar con la dificultad de dirigirse a todos y a alguien muy inteligente dijo, bueno, todos, generemos confusión, porque todo esto está basado en la confusión, pero bueno, de alguna manera si podemos identificarnos con un robot, es el transhumanismo, es, bueno, ya el cuerpo no define a la persona.
está esta serie que les iba a decir, Uploaded, no sé si la vieron, es divertida, es una serie donde a mí sí me resultó como interesante. Cuando las personas mueren, existe la posibilidad de pasar su conciencia a una especie de programa donde siguen viviendo e interactuando con las personas que están en la Tierra, en ese, es como una especie de resort, donde es el programa. Pero bueno, esto quiere decir que la persona es esa conciencia de sí mismo, podríamos decirlo, y están esperando poder regenerar el cuerpo para poder volver a descargarlo, ¿no? Y creo que esto es lo que hace que nos dé ansiedad la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos pensamos que somos conciencia o inteligencia, y si reducimos al hombre solo a su inteligencia como acumulación de datos, aparecería esta sensación de, bueno, puede venir una especie de gran inteligencia que nos destruya a todos, ¿no? Bueno, el hombre no es tampoco y solamente su inteligencia. Creo que es más que inteligencia, es su ser psíquico, su ser afectivo. Entonces hay que encontrar el equilibrio y la integración, que obviamente nosotros somos seres históricos, nosotros somos hombres que estamos en el mundo post-pecado original. Entonces esa integración es parte de nuestra historia y hay que ir integrándola, integrando cuerpo y espíritu, ¿no? Acá hay una cita, la número 7, que no es de este primer ciclo, que es la número 59, pero que la traigo a colación porque creo que ilumina todo esto, ¿no? Dice, todo el desarrollo de la ciencia contemporánea que se refiere al cuerpo como organismo tiene más bien el carácter de conocimiento biológico, porque está basado sobre la separación en el hombre entre lo que es corpóreo y lo que es espiritual. Al servirse de un conocimiento tan unilateral de las funciones del cuerpo como organismo, no es difícil llegar a tratar al cuerpo de manera más o menos sistemática como objeto de manipulación. En este caso el hombre deja, por así decirlo, de identificarse subjetivamente con el propio cuerpo, porque se le priva del significado y la dignidad que se derivan del hecho de que este cuerpo es precisamente el cuerpo de una persona, ¿no? Y esto me hace pensar en el tema de la muerte, de nuevo. Ahí en la cita que vimos decía, bueno, si comes de este fruto vivirás, no morirás, dice. Pero entonces Adán no conocía lo que era la muerte. ¿No? Había estado en el paraíso, no había experimentado lo que era la muerte. Y había una opción de que no muriera. Si es un organismo, ¿por qué había una opción de que no muriera, ¿no? Bueno, hay una gracia particular, que justamente cuando él se separa de Dios la pierde a esa gracia particular, pero es porque el cuerpo espiritual del hombre iba a sostener ese organismo para que no muriera, ¿no? Y esa es la dignidad del cuerpo humano, y estamos yendo hacia la resurrección de los cuerpos. Por eso nos enterramos, digamos, por eso los cementerios, porque esta persona que somos, nuestro cuerpo se copertenece en espíritu y cuerpo, y es en este cuerpo que vamos a resucitar. Voy avanzando. ¿Por qué vamos ahora? ¿Por qué se sintió solo Adán? ¿No? Pienso que Adán estaba en el lugar perfecto. La situación era ideal. De hecho, cuando uno piensa en el paraíso, ¿cuál es la primera imagen que se viene? Una playa. No sé por qué, pero es así. Podría ser un bosque con un lago, ¿no? Pero bueno, la primera imagen que la casa es esta idea, ¿no? Una playa perfecta, la temperatura ideal, la comida a la mano, todo funcionaba bien. Y sin embargo, se quejó. ¿Qué pasaba en el corazón de Adán? Todavía no había tenido la experiencia de la muerte, del sufrimiento. Estaba ahí en la mano de Dios. ¿Por qué se sintió solo Adán? Bueno, creo que nosotros también tenemos muchas veces, gracias a Dios, experiencias donde todo cierra, donde todo es perfecto, la vacación estuvo buenísima, todo salió bien, estamos en esta noche con este pan, este queso y este vaso de vino, pero esas experiencias nuestras siempre son limitadas, ¿no? Siempre pasan rápido y no nos sacian. Pero estamos en un mundo caído. Ahora, si le pasó a Adán, que estaba en ese mundo perfecto, ¿qué nos dice de nosotros los seres humanos?
qué nos dice de lo que significa nuestra humanidad, ¿no? Bueno, a mí me hace pensar, acá dice que esta experiencia de la soledad lo pone a Adán directamente en relación con Dios. Es como si él tuviera todo este paraíso y dijera, esto no me basta. Y tengamos en cuenta que no hay pecado, no hay dolor, no hay sufrimiento. Y esto no me basta. ¿Por qué? Porque si vino de la mano de Dios, se tiene que dar vuelta y encontrarse con Dios directamente. Ese es el significado de esta soledad. Que todo funcione perfecto, nos vamos a sentir insatisfechos, porque si venimos de Dios, tenemos que ir hacia Dios. Y me hace pensar, a mí, en el corazón inquieto de San Agustín, ¿no? Digo, bueno, no estaremos, Señor, no voy a estar hasta que no descanse en vos. Y esa misma experiencia la tuvo también Adán, ¿no? Hasta que yo no descanse en vos, nada de la creación nos va a saciar. Insisto, aunque todo funcione perfecto, nada de la creación nos va a saciar. Y ese corazón inquieto de San Agustín, pienso también, bueno, ¿cuándo escribió San Agustín esto? ¿En el 300? Y todavía lo seguimos citando. Es tan humano ese corazón ardiendo y deseando e insatisfecho y solo, digamos, que esa cita nunca se pasa de moda. Bueno, esa experiencia está buena registrarla, ¿no? Y saber, no, ¿sabes qué? Nada me va a hacer del todo feliz. Muchas cosas me van a satisfacer, pero hay un deseo en mí que nos tenemos que dar vuelta, ir hacia Dios. Citas 9, 10 y 11, ¿no? Donde van a encontrar esto. En definitiva, la identidad, el hombre solo la encuentra. La pregunta sobre quién es, él que es un espíritu encarnado, solo si se da vuelta y lo mira a Dios, ¿no? El hombre está solo, esto quiere decir que él, a través de su propia humanidad, a través de lo que es él, queda constituido, a través de lo que es él, dijimos, ¿no? Esta humanidad, este espíritu encarnado, queda constituido al mismo tiempo en una relación única, exclusiva y irrepetible con Dios mismo. Entonces, veamos nuestro corazón, animémonos a verlo ardiendo con ese fuego. Pienso que el corazón representa el centro de la persona. Y si lo pensamos, estamos eligiendo un signo sensible, ¿no? Un órgano. Y en ese órgano depositamos todo el centro de quienes somos, porque reúne inteligencia, libertad, afectos. Por eso lo representamos en corazón. Y por eso es el corazón el que está inquieto. Así que bueno, ¿viste? Dice, menos tiempo. La próxima, si vienen, vamos a hablar de justamente el siguiente paso, la experiencia de unidad original. ¿Quieren preguntarme algo? Aprovechamos. Si hay algo que ya sabían, si hay algo que les gustaría profundizar. O contesté todas las preguntas. Yo entendí muy bien la cita 10, que dice, el hombre está solo, acá cambia básicamente. Dice, el hombre está solo, esto quiere decir que él a través de la propia humanidad, a través de lo que él es, queda constituido al mismo tiempo en una relación única, exclusiva y irrepetible con Dios mismo. ¿Por qué estar solo? Porque la soledad es esta experiencia que él tiene de que nada de lo que está en la creación es suficiente para él. Nada es suficiente porque ese espíritu, al ser espiritual, al ser un espíritu encarnado, ninguna experiencia de la creación en su materialidad, como materia, va a ser suficiente para satisfacer su deseo. Y creo que es muy importante ver que esto es así en una situación, por eso nos remite al principio, ¿no? Esto es así incluso antes del pecado, porque yo creo que nosotros nuestra insatisfacción, y es así, ¿no? Muchas veces tiene que ver con nuestra situación de caída, ¿no? De desintegración interior, de que hacemos el mal que no queremos y no podemos hacer el bien que queremos, de que no nos sentimos suficientemente queridos,
etc. Entonces vamos buscando quien sacie eso, y por eso lo de San Agustín, ¿no? Quien sacie ese deseo en nuestro corazón, ese grito de, che, quiero a alguien que me diga que yo valgo lo suficiente, quiero a alguien que me diga, que me dé paz, o algo que me satisfaga, qué sé yo. Hoy, con los Wanderlust, bueno, pienso que el siguiente viaje va a estar mejor y tengo que estar siempre de viaje porque nada me satisface. Obviamente, terminó el viaje y viene la depresión con viaje, o sea, estuvo buenísimo, pero después eso acabó. Y evidentemente esta experiencia es madura para el hombre caído, pero fue parte de la experiencia del hombre original. Lo que nos quiere decir es que solo Dios es la medida de nuestro corazón. Entonces tenemos como que darnos vuelta, ¿no? Y creo que es muy sanador porque hace que dejemos de exigirle a la creación lo que no nos puede dar, ¿no? Por ejemplo, por ahí Adán dijo, a ver si nadar con delfines. No, pero no encontré en el delfines nadie que me hiciera un comentario sobre esta experiencia de lo que significó nadar con delfines. Voy a hablar con el siguiente, me encuentro con el león, espectacular, no sé qué. Ahora tampoco el león me pudo. Es más, tuve una experiencia buenísima, pero no se la puedo compartir porque no puedo hablar con él. No sé, eso, nada, son todos ejemplos que nos ayudan a ponernos en situaciones de que nada de todo lo espectacular que había ahí respondió a la dimensión de quién es el hombre, ¿no? De quiénes somos nosotros. Hay un deseo, por eso el corazón ardiendo, ¿no? Hay un deseo que reclama darnos vuelta y mirarlo a Dios. ¿Por qué crees que Juan Pablo en su momento se ocupó especialmente de este tema? Creo que es muy necesario una antropología adecuada, ¿no? Es volver a entender y a que nosotros podamos entender quiénes somos realmente, ¿no? Creo que venimos de una crisis que lleva muchos siglos en verdaderamente entender qué somos. Y esto que decíamos de conocer la verdad objetiva, la realidad de quién es la persona, pero a través de que lo implique que nos hable a nosotros como sujetos, ¿no? Como quién es, que sea significativo para nosotros. Porque creo que el deterioro justamente de hoy, donde se puede plantear que una persona, si se opera, cambia de sexo, bueno, eso nos está hablando de que hace mucho tiempo que ya dejamos de entender que el cuerpo era parte de nuestra identidad. Y que para el hombre de hoy, para el hombre contemporáneo, es importante que se le hable de una manera que se siente involucrado, ¿no? Que le hable a su ser yo, hoy a su subjetividad. Y eso es lo que busca hacer Juan Pablo II en esta catequesis y a través de todas sus enseñanzas. No sé. ¿Cuándo vamos a hablar del hombre y la mujer? Mañana, después que... Bueno, hay distintas aproximaciones con el tema de la teología del cuerpo. En general, y todas son buenas, todas son reales, porque tienen muchas dimensiones. Yo hoy me parecía más urgente, o más, a mí también me reclama más, esta explicación de la persona en general y de qué significa ser persona y de cómo nos habla a todos, ¿no? Después vamos a hacer lo que se llama una teología moral, ¿no? Una explicación de cómo es bueno comportarse bien, como qué significa desplegar en el amor humano, también se llaman las catequesis del amor humano. Pero bueno, vos si me dices, cada una de las tres experiencias que están unidas, ¿no? Vamos a ir profundizando en esto, pero bueno, la aproximación que yo voy a tomar en este curso tiene más que ver con una antropología adecuada, con una visión del hombre, que después con una bajada a la acción. Que bueno, igual cada uno la puede